Esto es a juicio personal. Yo pensaría que eso no es parte de esta arquitectura, porque la arquitectura de Big Data no solamente es, por poner un ejemplo, no solamente muestra los repositorios donde los datos van a concentrarse, sino también muestra de qué manera físicamente esos datos van a ser como utilizados o van a guiar el desarrollo de la organización. Entonces, como tal, el ver ya un diagrama donde aparezca, por ejemplo, la marca X, donde se concentra la base de datos R, ese tipo de aspectos pertenecen a otra capa que tiene que ver con la arquitectura de aplicaciones y no con la de datos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora lo que me gustaría platicarles es lo mismo sobre la arquitectura de datos, pero desde un enfoque de la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial es una práctica, relativamente tiene poco. En México es poco utilizada. Son pocas las organizaciones que tienen la función de arquitectura empresarial dentro de sus organizaciones, pero la intención es modelar la complejidad de la organización, modelar dónde están los procesos, dónde están los datos, dónde están las aplicaciones y cómo estos se relacionan entre ellos. Hay diferentes marcos, pero los principales son el de Zachman y TOGAF, que lo proporciona el Open Group, ¿no? Ambos, bueno, no sé el de Zachman nada más, digamos que la matriz de Zachman es lo que está disponible, todo lo demás pues tiene uno que pagarlo, pero el Open Group pone a la disposición toda la metodología y está para consulta de cualquiera. Pero dentro de la arquitectura empresarial, ¿cómo se define un arquitecto? Y un arquitecto, primero, es una persona que identifica los componentes del negocio. No tiene nada que ver con el aspecto tecnológico que existe en las organizaciones. Es una persona que sabe cómo modelar el negocio. También a partir de la información que recolecta de cada uno de los expertos que viven en ese negocio, puede analizar, interpretar y entender el negocio, ¿no? Y así descubrir sus áreas de oportunidad. Una función o una actividad del arquitecto es asistir al negocio, porque tiene que devolverle información para que la organización pueda ir mejorando al paso del tiempo. También el arquitecto es responsable de proponer cambios para la optimización y dar seguimiento a esos cambios. No sé si han visto esta película de Moneyball, ¿no? Normalmente los científicos de datos es una de las películas que recomiendan, porque tiene que ver mucho con el análisis de los datos. Pero a mí me gusta mucho este personaje, que es el analista de los datos, al menos como desde la perspectiva del científico de datos es. Pero yo lo considero más un arquitecto, porque realmente interpreta cuál es el negocio en el béisbol, y a partir de la información que genera o que existe en el béisbol, es que promueve cómo optimizar un equipo de béisbol que no tiene los recursos que tienen los Yankees. Entonces, a mí me parece que esta persona es un arquitecto, ¿no? Por todo lo que conlleva, haciendo uso de herramientas de análisis, de estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Como les comentaba, existen muchos marcos en la arquitectura empresarial para generar arquitectura de datos, porque es un subconjunto de ellas, ¿no? Está la de Zachman, ahorita los vamos a revisar más o menos cada una de ellas, sin entrar a detalle. Está la de Zachman, está la del Open Group, la de TOGAF. Hay otra iniciativa que se llama Archimate, ¿no? Que es un lenguaje que permite modelar a las organizaciones, un lenguaje visual.
Y esta otra que, esta es una empresa alemana, si no mal recuerdo. Pero todas ellas lo que buscan es proporcionar una manera para modelar a las organizaciones y como tal, modelar a los datos. Si revisamos el marco de trabajo de Zachman, aunque no es un marco de trabajo porque no me presenta, no me dice cómo lo haga, sino solamente me dice, todo esto es tu organización. Y esta franja que está por acá, el what, son tus datos. Tus datos, si tú quieres hacer la arquitectura de datos de tu organización, tienes que pasar por cada una de estas celdas, que son diferentes perspectivas de los datos. Por ejemplo, en este aspecto está la arquitectura, por llamarle el modelado conceptual de los datos. Tiene que ver más con el negocio. Y vamos bajando hacia el aspecto lógico, donde ya conocemos un poco más de lo que representa esas cajas de datos. Después llegamos al aspecto físico, ¿no? El modelado físico de los datos, y así hasta llegar a la tecnología, a saber en qué servidor, en qué procesador, etcétera, se realizan el procesamiento de los datos. Entonces, cada una de estas dimensiones me representan a la organización. El de los datos es esto. Como les comentaba, este framework, Zachman, no me dice cómo hacerlo, me dice qué debo de tener para constituir una arquitectura de datos, pero no cómo hacerlo, ¿no? Similar, también TOGAF presenta su versión. Este es solamente un substrato de algo más grande, pero aquí TOGAF lo hace más sencillo y dice, mira, para representar tu arquitectura de datos solamente necesitas 3 componentes. Y otra vez entramos en el aspecto conceptual. Ellos le llaman las entidades de datos y es descubrir todos los grupos de información que existen en la organización y relacionarlos. Luego, ya que los descubriste y sabes cómo se relacionan entre ellos, entonces ahora pues defínelos lógicamente, ¿no? Y esto no es más que ir identificando los atributos de cada una de estas entidades que existen en la organización. Y por último, el aspecto físico, ¿no? Una de las críticas hacia este framework es que realmente se queda muy pobre en cuanto a cómo definir la arquitectura de datos de una organización. Tampoco nos dice cómo hacerlo, nos dice qué debe de existir, qué debemos de tener, pero tampoco nos explica el cómo, ¿no? Otro ejemplo, este es del gobierno de los Estados Unidos. Ellos hace como 10 años, creo, empezaron un proyecto para homogenizar la arquitectura de todas las dependencias de gobierno. Y para ello generaron todo un marco de trabajo. Generaron sus procesos, sus datos, sus aplicaciones, etc. Y tienen lo que le llaman el Data Reference Model. Esa es toda una arquitectura de qué debe haber en cada una de esas dependencias de gobierno. Y esto es para habilitar el intercambio de datos o el intercambio de información. Y de lo que ellos proponen es que una arquitectura de datos debe ser pensada en 3 diferentes aspectos: el compartirlos, el contexto de los datos, ¿no? Que cualquier persona debe teniendo claro los conocimientos necesarios sobre el tema, ¿no? Poder comprender a qué se refieren esas entidades que están siendo identificadas. Y por último, la descripción de ellos, ¿no? Ya identifiqué que yo tengo una fuente de información, que es mi inventario de proveedores. Bueno, pues cómo voy a definir a ese proveedor
para que pueda ser comprendido en la organización. Y partiendo de esos tres grandes como contextos, él propone, esta es una arquitectura de datos, él propone que, bueno, por ejemplo, todas las entidades, ¿no? Existen las entidades que están por aquí, ¿no? Cómo éstas se van relacionando y qué diferentes información debo tener para poder concentrar toda la información que pueda existir o ser utilizada en la organización, ¿no? Esto también es de acceso público, está descargable para cualquiera, ¿no? El Open Group también tiene algo que se llama Archimate. Archimate es una forma visual de modelar las empresas. Y también Archimate, aparte de tener en su arquitectura procesos y aplicaciones, interfaces, también presenta lo que es la capa de los datos y también lo promueve en tener, aquí les llaman objetos de negocio, que es la parte conceptual, luego baja a lo que son los objetos de datos, que es la parte lógica, y hasta llegar a los artefactos, que son la parte física de esos mismos datos. Entonces también nos propone o nos provee de herramientas para hacer el modelado, pero también ninguna de estas nos dice cómo hacerlo. Y algo que quería compartirles hoy es un caso práctico de cómo podemos a muy alto nivel comenzar a desarrollar una arquitectura de datos, ¿no? Entonces este es un caso